Quiero dar la bienvenida a mi querida amiga Queta Moreno. Un honor siempre tenerte en nuestro estudio. Gracias, Ahmed, y pues me encanta, ¿verdad?, estar aquí compartiendo con ustedes. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buen día, ¿dónde están las golondrinas? Viene el mariachi, ¿no? Mi querido Ahmed, compañeros, querida Quetita, saludos a la audiencia. Estamos en la víspera del inicio de algo que está diagnosticado clínicamente. Se llama la depresión postconcierto, ¿no? Es decir, esa sensación de agotamiento mental y físico que viene después de que viviste meses de de mucho estrés con algún acontecimiento, en este caso el tema de la jornada electoral. Sí, ¿no? claro. Yo creo que sí estamos todos, ¿no? Postelectoral, sí. No, pues lo que sí estuvo, no hubo esa sensación fue ayer, ¿no? En el evento, en el meeting donde le entregan pues ya la constancia como gobernador electo a Eduardo Ramírez Aguilar. La verdad fue un evento muy emotivo. Quiero compartirles en la columna a bordo de los temas que él pues retomó. A mí me pareció muy interesante cuando se inspira en Ricardo Flores Magón. No traicionaré mis principios y mis ideas por Chiapas. Habló de los candidatos ganadores que no se sientan triunfalistas, mucho menos, ¿no?, que se sientan fanfarrones, vanidosos. Antes de iniciar el programa hablábamos de soberbios. Soberbios, sí, ¿no? Exactamente, soberbios. Fue un buen discurso, como los que ha dicho durante todo el proceso, pero sí había un vacío de discursos, así es de que luce muy bien, además de que lo conocemos, es un gran orador. Así es de que la verdad fue, no sé qué opinión tengan del evento de ayer, pero fue muy interesante, es muy comentado, causó una buena sensación de los chapanecos. Y yo creo que fue un mensaje muy oportuno, ¿no? No leyó absolutamente nada. Es cierto. Y lo más importante, él entendió que estaba frente a un momento histórico, ¿no? Único, ¿sí?, especial en su vida y en la vida de los chapanecos, ¿no? Y le puso mucho sentimiento, lo transmitió, sí, fue muy emotivo. Claro, ¿no? por supuesto. Sí. Yo creo, y dentro de esa emotividad, creo que el momento culminante fue cuando toma la decisión de entregar la constancia de mayoría que acaba de recibir por parte de la autoridad electoral a la mamá del difunto Juan Pablo Montes de Oca, ¿no? Fue un momento sumamente emotivo. Eso cerró, ¿no? Además, justo, ¿no? Y yo creo que esa sensación la supo transmitir a todos sus seguidores, ¿no? Así es. Sí, y es un conocedor pues de la historia de México y de Chiapas, ¿no? Y además Ricardo Flores Magón es un héroe poco conocido, ¿no? Que regularmente no es mencionado en los discursos, ¿no? Y allí quiero hablar de la mamá de los Flores Magón. La mamá de los Flores Magón fue una señora muy participativa en los temas de mujeres, que apoyó mucho a sus hijos en el exilio, porque los Flores Magón, los hermanos, estuvieron mucho tiempo en el exilio, ¿verdad? Y ella siempre estuvo ahí muy presente. Cierto. en el apoyo a los hijos. Además de Ricardo Flores Magón era medio anarquista, ¿verdad? Sí. Sí, esa es la tendencia política de Flores Magón. No siempre se inspiran en él.
No, los políticos, Claro. de hecho, cuando él, voy a hablar de un oaxaqueño, alguien seguramente dijo... Benito Juárez, Sí. José Vasconcelos, No. y él mismo aclaró, no voy a hablar ni de Juárez ni Vasconcelos. Juan Carlos. Bueno, yo veo la coronación de un esfuerzo que no empezó ayer, digamos que la culminación muy importante de un propósito. Yo lo conozco igual que muchos acá desde hace muchos años, Eduardo, desde que fue síndico en Comitán, muy jovencito, y con el sueño que luego tenemos muchos políticos de llegar, por ejemplo, de llegar a gobernar nuestro estado y cambiar las cosas. Y ha sido un camino que ahora ya se consumó, pero que realmente no ha sido sencillo, ha sido tortuoso, yo diría, sobre todo en este último tramo. Primero porque lo intentó hace 6 años, 18. estaba, digamos, políticamente en una posición, digamos, más cómoda porque venía de una posición muy fuerte dentro del gobierno, y aún así, pues se dio, yo lo voy a decir con toda responsabilidad, como siempre nos sucede, una imposición del centro que siempre termina disponiendo en los estados quiénes van a ser los candidatos de los partidos, incluida la oposición. Y entonces, pues lo intentó hace 6 años y hasta ahora lo cristalizó, pero a pesar de que hasta ahora lo cristalizó, lo hizo con un montón de obstáculos. De obstáculos. Barreras y barreras. Yo creo que la sensación que tuvimos todos cuando logra la nominación, conociendo la fortaleza del partido Morena o del partido del gobierno, que siempre es fuerte en Chiapas, del color que sea, yo creo que ahí ya se había logrado el gran propósito, que se iba a culminar con un proceso electoral. Y entonces el día de ayer lo que vimos fue esa sensación así como de liberación de su ser interno, en el sentido de haber logrado esto, por una parte. Y por otra, esta necesidad que tiene Eduardo de darle identidad a su discurso, es decir, esta referencia, ahora fue Flores Magón, pero hay una permanente referencia a citas históricas, a frases importantes, porque yo veo en él un ánimo de darle identidad, de darle trascendencia y por supuesto tener como referentes a grandes personajes. Lo hace con los propios, con Belisario Domínguez, con Rosario Castellanos. Hay una implícita necesidad de él de hacer esto, cosa que no ha caracterizado a otros gobernadores. Es decir, ni por acá pasa más que los textos que les escriben luego sus guionistas, pero yo sí veo en Eduardo una insistencia en ir matizando una identidad a su discurso. Y ese deseo de que le vaya bien. Mi único comentario sería que ojalá pues no lo invada el síndrome de la ibris, es decir, esta burbuja que luego hace que los gobernantes en turno pierdan ante tanta adulación. Y ahí tenemos, la prensa tiene una responsabilidad importante, los colaboradores tienen una responsabilidad muy importante, porque llega un momento que es tanto el elogio y todo está tan bien hecho que se pierde el contacto con los problemas reales, que se divide la realidad por un lado. Hoy lo estamos viendo con Tila, que pasó momentos de terror. Así es. O sea, lo de Tila ayer fue, no ayer, estos días fue, o sea, estamos viviendo un éxodo de miles de personas que están abandonando, y el discurso oficial y el discurso de la clase política no pasa nada. Va en otro tono. O sea, perdón, pero es cierto. Hay una desconexión entre la política y la triste realidad que estamos pasando. Así es. Alejandro, ¿qué te pareció de ella? Pues sí, tenía que ser como fue, ¿verdad? Porque fue ya la culminación de todo esto que ya ha hablado el doctor Osvaldo y Juan Carlos Canimayor, de un proceso que vivió Eduardo Ramírez, que no lo había vivido cualquier otro aspirante que haya llegado en el pasado reciente a esta posición, ¿verdad? Número uno, yo creo que también conscientes de que pues ya no era necesario llenar tanta plaza, ¿verdad? No se vio
las multitudes que antes, pues llegó mucha gente importante, supongo yo, de manera voluntaria y por su propio pie. Y también creo que está consciente, Eduardo, que fue un momento como de la coronación del esfuerzo, como decía Juan Carlos, pero que viene lo mejor, ¿no? Viene lo más importante, viene empezar a ejercer el poder. Todo el mundo sabe que gobernar a Chiapas no ha sido fácil, ¿no? Me acuerdo que Sammy David, imagínense, hace 24 años, en el 2000, cuando perdió la gubernatura, tuve una charla con él después, cuando ya Pablo Salazar estaba muy confrontado con las demás fuerzas políticas. Me decía, Alejandro, es que gobernar Chiapas significa un diálogo permanente, conciliación diaria con los grupos en conflicto, sobre todo los grupos indígenas, ¿verdad? Que tradicionalmente han estado confrontados. Entonces creo que viene la tarea más difícil de un gobernante, y de hecho tiene tantas ganas de empezar a hacer cosas, Eduardo, que dijo que se va de vacaciones unas horas, ¿no? Habían dicho que se iban a ir unos días, pero se va a ir a descansar unas horas, dijo, no sé si un fin de semana o una semana, no sé cuánto sea, pero ya va a empezar, yo creo, a rayar el lápiz, ¿no? A aterrizar acuerdos, no sé, para ir formando los perfiles que van a estar en su gabinete, en primera línea, ¿verdad? La transición, que se le encarga un equipo, pero creo que debe estar también muy pendiente, ¿no? Y también eso debe ser muy difícil en la política, ¿no? Porque nunca, creo yo, un gobernador se sienta con su equipo y empieza a formarlo, ¿no? Sino que yo veo también sugerencias desde el centro del país, ¿no? Para posiciones muy importantes, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General del Estado, no sé, también ayudan a la gobernabilidad, todo eso, ¿no? Pero efectivamente terminó una etapa importantísima del proceso electoral para llegar a ser gobernador del Estado. Ya solo le falta levantar el brazo y tomar protesta, y ya viene la concreción de todo, ¿no? Aunque falta un larguísimo tramo que para algunos va a ser eterno, de 6 meses, ¿no? Sí. Fíjate que ahí hay un tema que se hizo en el 2014, la reforma constitucional a nivel federal que homologó los calendarios electorales, pero la fecha de la toma de protesta no se ajustó. Antes, claro, la elección de gobernador, recordamos todas, era el tercer domingo de agosto, ¿no? Pero 2006, recuerdo muy bien, la elección cayó el mismo día, 20 de agosto. Sí. ¿No? O sea, se empató la elección con la presidencial. Se adelantó para empatar la competencia, pero no la fecha de toma de protesta. Así es. Y eso hace que el lapso sea de muchísimo tiempo, claro. Es demasiado, son 6 meses, sí, claro, en que hay 2 gobernadores, ¿no? El gobernador constitucional, el gobernador electo, ¿no? Virtualmente sí, porque uno es formalmente electo. Sí, estamos hablando en términos políticos, ¿no? O sea, no, la responsabilidad jurídica es... Pero la constancia, la mayoría, ¿no?, lo hace el gobernador electo, digamos, sí, claro, no en funciones. No, hasta el 8 de diciembre. Es mucho tiempo, y por eso él anunció de manera extraoficial ahora, que estará despachando en la Ciudad de México para dejar que el gobernador actual pueda continuar con sus labores. ¿Qué siguen? Él lo anunció en su mensaje de ayer, ¿no? Pidió, a los presidentes municipales, los que ganaron, sí, ¿no? Todos, primero que le ayuden con la gobernabilidad. Busquen a los que perdieron. Así es. Así es. Ayúdenme a construir alianzas, a sumarlo. ¿Qué es lo que está haciendo él, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo él, reuniéndose con los partidos? Necesito que de aquí al 1 de octubre, que van a tomar posesión del cargo, ya estén listos sus proyectos de obra, de desarrollo en materia de vivienda, de salud, de camino, de educación, ¿no? Va a poner a su equipo de trabajo a hacer lo mismo, ¿no? A trabajar en proyectos, sí, para poder incidir en la construcción del presupuesto del otro año, que ya le corresponde a él ejercerlo, ¿no? Y de manera extraoficial se sabe que eso lo hará desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces viene un proceso en el que él mismo reconoció que no es tiempo ahorita de festejar, de echar fiesta, ¿no? Dice, a ver, vamos a echar fiesta cuando le hayamos dado resultados a la sociedad, ¿no? Ahorita no hemos logrado más que la oportunidad, sí, de trabajar. O sea que la peregrinación de la clase política va a tener que ser a la Ciudad de México, ¿no? Muy probablemente sí. ¿Ah? Porque además todavía hay 19 municipios en conflicto, ¿no? Que hay que... Así es.
Entonces Sí. vamos a esa etapa, ¿no? Donde él seguramente pues, visitará lugares para conocer experiencias exitosas de gobierno, pondrá a su equipo de colaboradores a trabajar en la revisión de la Constitución, de las leyes, ¿no? A construir los grandes proyectos que se necesitan para poder contar con recursos y presupuesto el otro año, ¿no? Hay que elaborar el presupuesto. Y la de experiencia sí la tiene, ¿no? Que la Cámara de Diputados es donde se define el presupuesto. Y seguramente se va a sentar no solo con los diputados chiapanecos, él conoce esa ruta muy Claro, bien. y entre más pronto se tengan esos proyectos mejor, porque el propio gobierno federal ya reconoció que el otro año viene un ajuste importante en el presupuesto público. Ellos hablan de entre un 12 y un 14%, es fuerte. ¿Pero cómo? Es decir, ¿Por que qué? habrá menos dinero ¿Por qué, el próximo doctor? año. Ya vas a meter aguja ahí. Bueno, vamos, terminaron los cómputos electorales. El proceso electoral no ha concluido. No, a ver, lo que concluyó ahorita es la jornada electoral y el cómputo de la elección, ¿no? Exacto. En el caso de elección pero viene la fase impugnativa. Yo dudo que la elección de gobernador va a ser impugnada, ¿no? No sé. Hay 4 días para hacerlo, ¿no? Lo más probable es que no, y al no impugnarse ya entonces es definitivo. Ya no. Pero todavía tenemos muchas alcaldías disputadas y habrá que esperar el desarrollo de la fase impugnativa. Lo que tenemos, de acuerdo a los cómputos finales, es un resultado histórico, ¿no? Él obtuvo 1.870.000 votos, más o menos. Y ojo, y faltaron actas que por alguna razón, porque a veces en la distribución de paquetes del municipal, del distrital, no llegan, ¿no? Quizás con el 100% de las actas hubiera llegado al 1.900.000. Sí, pues varias que ¿no? se quemaron, ¿no? En varios 80% municipios de que los quemaron votos. las actas. Superó la El expectativa. gobernador más votado había sido Manuel Velasco en la elección 2012, 70% de los votos y 1.300.000 votos. Esto es mucho más alto. Y además con menos participación ciudadana, porque la Pero elección de Manuel... ¿cuántos votos tuvo Eduardo en la última elección? ¿Antes de esta? ¿En qué elección? Para ¿La de senador? 1.300.000 por ahí, ¿no? 200, 1.200.000. Por ahí, ¿no? Pero no es lo mismo hacer una campaña senador que una campaña Claro. gobernador, ¿no? La participación ciudadana se nos cae un poquito. Sí. En el 12 fue de 67, en el 18 fue de 68 y ahora fue de 63. A nivel ¿El fenómeno federal, de la violencia? yo creo que sí, es un impacto, Eso ¿no? impactó, sí. Había mucha especulación. Entonces, Manuel Velasco 70% y 1.350, por mucho, Eduardo Ramírez lo supera en esta Por elección. mucho. Hace 6 años Rutilio Escandón ganó con 1 millón de votos, ¿no? 900 y pico, Sí, ya llegó al millón. apenas. Y ahora fue prácticamente el doble de esa votación, ¿no? Sí, sí. Se especulaba que podía haber mucho voto cruzado entre Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, y no fue así. Prácticamente tuvieron la misma votación. Hay una diferencia de 100.000 votos, pero no es relevante. Ella, de acuerdo a los cómputos, tuvo 1.760.000 más o menos, ¿no? Entonces, Se habla, por ejemplo, que con Taboada en la Ciudad de México sí se dio ahí sí hubo voto cruzado. voto cruzado, que votaron por Taboada y votaron por Claudia Sheinbaum. Sí, Y Eduardo es cierto. termina Sí. siendo el gobernador más votado del país, a la par, está un punto abajo porcentual de Javier May en Tabasco. En Tabasco, sí. Sí. Es cierto. No, bueno, Dentro de pues, los datos interesantes que podemos comentar. Y si ustedes revisan los resultados de elección a senadores, la mitad de los que votaron por Eduardo Ramírez no votaron por Morena del Senado, por Ya, ya. Cecilio y Pepe Cruz, Cierto. ¿no? Ellos sacaron 900.000 votos aproximadamente, ¿no? ¿A dónde se fue la mitad de los votos? Al Senado de que era Eduardo Ramírez. Unos se fueron a Luis Armando Melgar, que termina ganando Otros la a senaduría Willy. de primera minoría, los menos A Willy. a Willy. Incluso MC llegó a tener como ¿Sí? 150.000 votos a la, Sí. En a la senaduría, ¿no? senaduría, ¿Va a sí. tener registro MC? Sí. Sí, sí. Sí. Ah, bueno, pues hablemos de los partidos. No le fue tan que mal a que MC, que pierden con el todo. registro. Yo creo, a ver, haciendo una evaluación del partido, a ver, yo creo que Morena incluso superó sus expectativas, ¿no? Tiene el 40% de la votación en el Estado, Sí, pero sí. 40 ayuntamientos, la mayoría en el Congreso local, ¿no? El Partido Verde se consolida como la segunda fuerza política en el Estado, o sea, tiene muy buenos resultados, ¿no?
gana 25 ayuntamientos, ¿no? Va a tener un grupo importante en el Congreso local, ¿no? Les va bien. Del PT ya se esperaba que les fuera bien, ¿no? Queda más o menos a la par del Partido Verde, ¿no? Y entonces el sistema partidista de Chiapas se reconfigura. Ahora prácticamente hay un tripartidismo hegemónico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde el resto de los partidos no existen, ¿no? La inmensa mayoría de los partidos locales no ¿Pero de qué 3 partidos estamos hablando? Morena, Verde y PT. Y PT. Prácticamente lo tienen todo, Juan Carlos. Es un tripartidismo hegemónico, ¿no? Y una alianza. En el caso de el resto de sus partidos aliados, ninguno alcanza el 3%, excepto RCP, que es un partido muy cercano al gobernador electo y gana 15 alcaldías. Y han de verdad su ayudadita, yo creo, a RCP. Con Ricardo Aguilar. A Ricardo. Les fue bastante bien. Es el único partido local que conserva el registro. Creo que ¿Qué pasa con los demás? Estamos hablando de partidos que representaban cosas importantes, algunos en Chiapas, ¿no? Y que no alcanzaron el 3%. Por ejemplo, Chiapas Unido había sido muy activo todo el sexenio, ¿no? Sí. Ha gobernado muy activo. Diversos municipios y no le alcanza. O sea, pierde su registro. Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Fuerza El por Pepe, México, el Pepe Che, el Pepe Che, o cómo se llama el otro local. y el PRD. Es así, ¿no? O sea, se van 6 y quedan 7, ¿no? ¿Quiénes se quedan? Morena, Verde, PT, RCP. ¿Se van 6 partidos? Se van 6. Bendito sea Dios. Así es. Se van 6, pero déjenme decirles una Sale cosa. muy caros para que En no esa hagan parte, nada. 2 cosas. Uno, hay 3 elecciones municipales que se van a ir extraordinarias. Y el tema del registro lo pueden alcanzar con los votos en cualquiera de las elecciones que estaban en disputa, no nada más en la de diputados. Seguro esos 6 partidos van a alegar, porque ya hay antecedentes judiciales, ¿no? Que no pueden perder el registro hasta que concluyan esas elecciones extraordinarias, ¿no? Como quiera que sea, es muy difícil que alcancen los votos. Son municipios chiquitos, ¿no? Luis Avidal, Panteloche, Comuselo, se ve muy difícil que alcancen los votos. ¿Va a haber de cuántas elecciones extraordinarias va a haber? 3. Por lo menos, ¿no? por lo menos. Y existe la posibilidad, aunque es una decisión que tiene que tomar el Congreso del Estado, el 1 de octubre, cuando la nueva legislatura entre en funciones, ahí tendrán que decidir qué hacen. Si hay elecciones extraordinarias y cuándo. Hace 6 años se tomó la decisión que las elecciones fueran muy pronto para que cuando Rutilio Escandón llegara al poder ya hubiesen concluido. Y así fue, las extraordinarias fueron la tercera semana de noviembre y él entró al poder el 8 de diciembre. Pero hace 3 años la decisión fue que las extraordinarias fueran hasta el siguiente año. Sí, claro. Entonces es una decisión que desconocemos. La otra es, o sea, que hay que esperar la pérdida de su registro hasta que pasen las extraordinarias. La otra es que por los resultados de este 2 de junio, yo no tengo ninguna duda, que como nunca, el mes de enero, que se abre el plazo para registros de nuevos partidos políticos, van a haber muchas solicitudes. Ahí se acuerdan de mí. ¿No? Así es. Va a haber mucho interés en constituir nuevos. También a nivel nacional, políticos. Supongo, ¿no? Sí, a nivel nacional me refiero, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema partidista mexicano está en proceso de reconfiguración, ¿no? Sin duda, sin duda. Y según los resultados, ¿no? Según me acuerdo, Chiapas Unido, bueno, PES no tuvo alcaldías, ninguna, ¿no? El PES, Fuerza por México, el PRD no tuvieron. Ninguno. Hay un independiente que es el de Salto de Agua. Perdón, el otro municipio que está ahí al ladito de Palenque, La Libertad. La Libertad, y a nivel nacional también hubo una diputada independiente. Sí. Oye, es un gran logro. Oye, doctor, perdón, a propósito, vieron un caso ahí casi inédito en Chihuahua de un municipio que se llama Rayón, igual. Sí, Rayón, Sonora. Que decían que era de acá, de Chiapas, Rayón de Chiapas. Pero que un candidato no inscrito. Sus simpatizantes votaron por un candidato no inscrito, pero escuché a la autoridad electoral decir que tenían que darle la razón a los que llegaron a presentar su documentación previamente y participaron en la... Entonces, ¿para qué está la opción de votar por un inscrito? Ya hay criterio judicial, no puede ser. Entonces hay que quitarlo de la boleta. ¿No puede ser electo? No fue. Entonces, ¿para no qué? se registró. ¿Pero para qué lo ponen? Lo que te digo, hay que quitarlo.
Pues las personas, ¿verdad? Yo ya tengo, si me permites, vas a leer los comentarios, ¿no? Sí, voy a leer. No, pero adelante. No, lo que pasa es que no me voy a quedar conforme con el análisis que ya hicimos del resultado de la elección. La ultraderecha va a pedir su registro. Por una razón, es que si damos por sentado, pareciera que la oposición tiene que hacer una mea culpa. O sea, no nos dimos cuenta que había un México desigual, viviendo en nuestra nube, 15 millones, ¿verdad?, de fifís, de gentes acomodadas, privilegiadas, clasistas, racistas. A ver, yo no me trago ese cuento, de que no volteamos a ver la desigualdad. Lo que no esperábamos y que no se dio el día de la jornada electoral, yo estoy seguro que el doctor lo va a rebatir, es que ahora el fraude no se dio, por supuesto, como lo ha defendido Lorenzo Córdoba, el día de la elección. Pero la gran pregunta es, entonces, ¿es normal, digo, para que lo pongamos en la ley, que los funcionarios, que el presidente de la República pueda estar en campaña? ¿Es normal? Digo, para que lo diga la ley, porque tuvimos un árbitro electoral que sacó 50 tarjetas amarillas y nunca sacó una roja, que no tiene métodos coercitivos para poner en riesgo el registro de un partido de su candidata, que es lo que debería decir la ley si el presidente seguía metiendo las manos. Tenemos ahora también normalizado que los siervos de la nación son la base electoral de un partido como es Morena, más de 20,000, porque tampoco hay opacidad, no sabemos, son 20,000, 30,000, pudieron haber contratado más, que esos fueron los verdaderos operadores electorales de Morena el día de la elección. Tenemos lo que es más importante todavía, independientemente de los ataques al INE, al Poder Judicial, a la prensa crítica, lo más grave, o no grave, lo más burdo y evidente es que resultó que no eran 22, son más de 35 millones de personas que recibieron en sus tarjetas de débito dinero en efectivo por anticipado, hasta 3 meses les dieron, y bueno, literalmente, pues compraron la elección. Es decir, si todo eso está bien, que lo diga la ley. Si todo eso está mal, reconozcámoslo, porque entonces vamos a vivir, y aquí concluyo, la película de los años 70 con López Portillo de Echeverría y el priato al que perteneció López Obrador, que el último año tiraba la casa por la ventana, ¿no? Como que se endeudó con 2.5 billones de pesos de los 7 que ingresa, ¿sí? Y luego pasa lo que el doctor acaba de anunciar al inicio del programa, que este primer año vienen recortes. Es decir, como tiramos la casa por la ventana para... Carlos, pero eso es un tema político, no legal. No, por eso no quiere decir que ¿cómo no va a ser legal? ¿Cómo no va a ser legal seguir? La oposición está perdida, no tiene ni idea por dónde entrarle al tema de decir, a ver, señores, yo como oposición diría, no vuelvo a validar un proceso electoral, no participo, preferible no participar que prestarse a un engaño. Y el engaño es que utilizaron los recursos públicos, utilizaron a los funcionarios públicos para literalmente asegurar el triunfo a como diera lugar. Elección de Estado. Pero mira, yo lo que veo como mujer, ¿verdad? Que, por ejemplo, mucha clase media que se esperaba que votara por Xóchitl, no votó por Xóchitl, votó por Claudia, ¿no? Sí. Y yo creo que hay muchas mujeres, ¿verdad? En mi caso, a mí me gustaba más el perfil de Claudia, ¿verdad? Faltaba que no tuviera voto libre solamente. No, en mi caso a mí me gustaba más el perfil de lo que dice, el perfil de Claudia, el perfil por la oposición. El perfil de académico, sí. ¿no? Había que irle sumando pedazos, ¿no? Sí. Mira, lo que tú señalas son agravios a las condiciones de equidad en la contienda claro. electoral. Nada más, y voy a dejar otra cosa para otro programa que vamos a hacer con la mesa. Con más de 15 millones voy a llevar otros nombres. A ver, para que no se vayan a ofender los de Morena que nos están viendo, y de que no sabemos perder la oposición. Yo no soy oposición, hago periodismo crítico con el gobierno. De derecha. No, de derecha. De derecha, por supuesto.
Estoy muy contento por el triunfo de la derecha en Europa. Así lo acabo de decir. Y con Javier ¿Y Milei. qué derecha? Bueno, no, Fuera máscaras. no con la extrema, no con la extrema. ¿No? Pues Va a Le votar Pen por es un Baraste poco, y la- Le Pen es un poco de extrema Eduardo derecha. Verástegui es el ejemplo de esa derecha que no merece México. Una derecha confesional, que se mete en la vida privada. Esa derecha no. La derecha que defiende el libre mercado. Esa es en la que yo creo. Pero quiero decirles una cosa. Yo sí creo que Claudia Sheinbaum va a ser un gobierno diferente. Yo sí creo que no la estamos viendo en plenitud todavía hasta que tome posesión. Y yo sí creo que independientemente de que participó en el 68 y tuvo sus, como todos tuvimos... En el 68, no, los papás participaron en el 68. papás. Ella apenas había nacido, Bueno, creo. pero ¿quién no fue apasionado de la Revolución En Cubana? posteriores manifestaciones aparece ella. Bueno, yo tenía, por si no lo saben, se los confieso, un dibujo a mano de Fidel Castro hecho por mí en mi habitación en la universidad. Yo tenía 12 años ¿No? cuando el 68 estaba en segundo de secundaria y desde mi casa participé activamente en el 68, ¿verdad? Porque creo que fue un movimiento importantísimo, un parteaguas, ¿no? Para mucha de la participación de los jóvenes, ¿no? Y del autoritarismo, ¿no? Y del autoritarismo Claro. en México, ¿no? Yo creo, Juan Carlos, Y en a todo ver. el mundo, porque el movimiento... Sí, déjame reaccionar a así lo que es, estás estuvo comentando. la primavera de mayo. Ahí y- sí, no tenía duda. Es que se está, a ver, es el tratar de responsabilizar nada más el tema de los programas sociales. Eso no es ilegal. A ver, es que... no- O sea, todos los gobiernos ¿Sabes cuál es la toman postura decisiones sobre sus de políticas Lorenzo y de públicas. Osvaldo? Que los ¿No? votos se contaron bien, que no hay que atacar al INE. No, perdóname. El INE no solo cuenta votos y la elección no solamente es la votación el día de la elección. Empezó antes y el INE no cumplió con su deber. De acuerdo, punto. pero eso no es fraude, ¿no? Hay violaciones a las reglas de la competencia que ¿Cómo tienen que se puede atenderse, llamar, pues, entonces, ¿no? no es fraude? A ver, yo creo que la oposición tiene que ser más creo que autocrítica. queremos un A INE ver, mira, también más fuerte, ¿no? más chato, coincido, ¿no? A ver, ¿Sí? la oposición, véanse la narrativa en la que construyó su campaña político-electoral, la defensa de las instituciones y la democracia, no está mal, ¿no? Pero es un discurso, y hasta ahorita lo entendemos y nos queda claro, muy burgués y muy clase mediero, que a las grandes mayorías de este país no les interesa. Defender a la corte y al INE, ¿no? Nunca. ¿No? Desde O sea, los griegos, fíjense, nunca. lo platicamos en el programa pasado, Ni a la en derecha. 1992, lo trae a colación, en 1992 la campaña presidencial de Bill Clinton estaba desolada y decepcionada cuando el presidente George Bush, que era su rival, iba a su reelección, anuncia la guerra contra Irak en enero del 92. ¿Por qué? Porque la historia política en Estados Unidos, cuando están en guerra, los electores votan por el presidente en turno. Hay un patriotismo ahí que se, ¿no? Y todos llegaron a la casa de campaña diciendo, ya perdimos, ¿no? Estaban decepcionados. Y llega James Carville, que era el jefe de la campaña, y les cuelga una lonota así en grandote y les dice, it's economic, stupid. ¿No? Y les dice, es la economía, ¿no? Sí, sí, Estúpidos, ¿no? Yo creo que esto es lo que no vio la oposición, porque Xóchitl Gálvez, en lugar de comprar ese discurso, no que no lo dijera, pero en lugar de ser fuera el eje de su discurso, dijera, a ver, cuánto te cuesta la tortilla, el huevo, los frijoles, ¿no? O sea, no centraron la discusión del tema económico, que es lo que le importa a la gran mayoría de los ciudadanos de este Y país. tampoco el tema de ¿No? la inseguridad. No les Porque importó no el tema de importó. inseguridad, No, terminó siendo un tema burgués. A ver, hace ¿No? un mes Es la yo lo economía. publiqué aquí, se lo recomiendo por favor. Se llama Tila aquí, el columnista estrella, Por después de supuesto. Alejandro Moguel Por y supuesto. del director. No, Hace un mes visitó Claudia Sheinbaum Tila y la gente gritaba, es un honor estar con Claudia hoy. Habían miles de personas del Partido Verde, ganó el Partido Verde con el 70% de los votos. Y un mes después, vivimos una situación igual que la de Gaza en Israel y no hay una conexión entre... ¿Por qué no le dijeron la situación prevaleciente? O sea,
¿En qué planeta vivimos? Porque confiaban en que podían ganar la elección, ¿no? Y que con eso se resolvía todo, ¿no? No, es que mira, hay una desconexión entre la realidad y los políticos. Sí, perdón. mira, a mí me da mucho coraje que, por ejemplo, situaciones de Tila y otras situaciones que se pudieron haber previsto, porque siempre pasan en cada elección, ¿no? Me dice una funcionaria, es que el problema de Tila no es agrario. No, yo no te estoy diciendo que el problema de Tila es agrario, pero empezó con un problema agrario que luego se fue transformando en problema de partidos. Que lleva 20 años en el poder. A mí me tocó vivir en Tila, porque participé en el proyecto Chol y me consiguieron una casa de huéspedes donde vivir, que era la mejor de Tila. Cuando llego, yo era la casa de Samuel, del diputado Samuel de Paz y Justicia, ¿no? Cuando el zapatismo, ¿verdad?, crean Paz y Justicia, que fue sangriento, eso en Tila, era un ¿verdad? Grupo paramilitar, ¿no? Era un grupo paramilitar comandado por el diputado Samuel, sí, que luego estuvo en la cárcel, ¿no? Y entonces... Fue cuando te rentó la casa. No, imagínate, era la casa de huéspedes. Yo ni sabía dónde iba yo a vivir en Tila, y cuando llego y que lo veo a él, ¿verdad? Que era el dueño de la casa, ¿no? Y entonces, siempre ha habido conflictos en Tila electorales, ¿no? Y que ahora ya está el crimen organizado. Entonces, ¿por qué no ponen un destacamento ahí de la Guardia Nacional desde antes, no? Llegaron 3 días después. Perdón, director, ya te dejamos sin hablar. Oye, sí, fíjate, a ver qué te parece este comentario. Felicito ampliamente, y te vas a dar cuenta quién lo escribe, ampliamente a Juan Carlos Calimayor por sus reflexiones acertadas y sensatas. No podemos normalizar la evidente inequidad e ilegalidad. Subrayarlo es imperativo. Ello no supone reconocer el triunfo inobjetable de Claudia. Tu querido y nuestro querido hermano Molina Farro. José Antonio Molina Farro. Voy a leer otros comentarios. Claudia Trujillo nos dice, los saludamos con mucho afecto, saludos a todas, a todos. Inicia una nueva era, hora de escribir en prosa la historia de Chiapas. Acabó la poesía. Bien, me parece interesante. El Pepe Altúzar, quien no entienda el mensaje de la nueva era pagará las consecuencias de su inexperiencia. Eduardo Ramírez sabe que ahora todo eso. Eso estuvo duro. Eso estuvo duro. Quien no entienda el mensaje de la nueva era pagará las Dile que nos los explique. de su inexperiencia. Que nos los explique nuestro amigo Altúzar. Sí. Solo falta que dijera, téngase las consecuencias. De veras, no, pero es que yo sí lo veo. Saludos, Luis. Eduardo Ramírez sabe que ahora todo es miel sobre hojuelas. Después viene el desgaste del poder. Saludos, amigas y amigos. Ciro Ríos, buen provecho, muy positivos estos análisis políticos. Feliz inicio de semana, le agradezco el saludo, mi querido Ciro Ríos. Carlos Cebadúa, saludos a todos, Dios los bendiga. Jorge Villagómez, Yamil Melgar, ¿será un buen alcalde para Tapachula? Pregunta, saludos. Bueno, eso se lo pregunten a los tapachultecos. Laura Méndez, ojalá Ángel Torres meta seguridad para Tuxtla, saludos. Frida Benítez, saludos. Roberto González dice, yo preferiría a Paco Rojas en vez del tabasqueño. Ahí está el puente de la Torre Chiapas. A medias va a dejar las obras, vamos a ver. Sí, pero tuvo más de 125,000 votos. Sí, Ángel Torres es el alcalde más votado en la historia de Tuxtla Gutiérrez. Y fíjate que yo comenté y dije, ¿de dónde? Que su meta era 130,000. Y él me decía, no, oye, no, ni lo digas, ¿cómo crees? Yo sé de su equipo que su propósito es alcanzar 130,000 y mira, alcanzó. Digo, Paco Rojas le fue muy bien, más de 80,000 votos, pero fue demasiada la votación hacia... De hecho, comparado con la elección de hace 3 años por la alcaldía, superó por muchísimo. Vamos a ver qué trabajos arquitectónicos trae de Tabasco. Son los comentarios que nos están haciendo. Yo creo que en el ámbito local hay que darle borrón. Hay que darle la vuelta a la página, tanto los ciudadanos, pero sobre todo los políticos, y se pongan a trabajar.
No, porque hay muchas cosas que hacer. Ese fue el mensaje de Eduardo Sí, Ramírez eso, ayer. fíjate, en eso hizo énfasis ayer. Claro, Eduardo y Ramírez. fíjate que en el problema Que dejen de... atrás los pleitos, Sí. que dejen atrás... Que en el problema de la obra pública y en algunos otros temas, ¿verdad?, de proyectos, ya hay métodos para consultar a la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso del Parque Morelos, ¿no?, el Bicentenario, ya se supone que hubo una reunión con periodistas, pero yo nunca vi el análisis de los periodistas de cómo queda el Parque Bicentenario, ¿no? Y no hay fotos de la maqueta ni nada, ¿no? Ya hay metodologías para consultar Eres vecina del parque. a la ciudadanía, ¿no? Y entonces los mismos de la constructora están molestos con la Secretaría de Obras Públicas porque no hicieron como la gestión con quienes viven en esa, Sí, es que en esa ese zona, tipo de ¿no? obras se deben socializar. Ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, los de la constructora con los que hemos platicado, que es una constructora grande, nos dicen que ellos han trabajado en El Salvador y en otros países de Centroamérica. Y cuando ellos llegan ya a construir, ya el gobierno ya les solucionó el problema vecinal, Social, el problema que pudiera social presentarse. que pudiera presentarse, ya trabajó con ellos, ya les mostró el proyecto, cómo se iban a ver afectados, si hay negocios afectados, pues y el apoyo a los negocios. Y creo que eso falta aquí en Tuxtla y tal vez en otros estados de México, ¿verdad? Por supuesto. Que se haga una gestión, que se haga una consulta, ¿verdad? Hace apenas con Sabines se construyó el parque, se volvió a remodelar el Parque Morelos, que le tocó precisamente a Catina de la Vega, que era la comisionada de los festejos del Bicentenario, ¿no? Sí, recuerdo. Y fue una gran inversión, ¿no? ¿Era necesario tirar todo o se hubiera podido nada más hacer ciertas adecuaciones, ¿no? Así es. ¿Sí? Oye, ¿qué tal? A propósito, querida amiga, no le fue muy bien a las mujeres, solo 22 atendidos. 22, sí, fíjate que la ¿Y cómo ha parte... venido perdiendo, no? Porque recuerdo que decíamos, doctor... 33. De 33, o sea, viene descendiendo. Sí, el problema de los municipal, fíjate, es donde más nos cuesta llegar a las mujeres todavía. Creo que es necesario un trabajo de todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿No? Por ejemplo, recuerdo que Arely Madrid nos regañaba, ¿no? Allá en el PRI. Todas las mujeres quieren llegar por plurinominales, ¿no? Nos decía Arely, ¿no? Y no, tienen que tener un trabajo continuo de todo el tiempo, no debe ser como un regalo, ¿no? Y entonces creo que hace falta en los municipios un trabajo más constante de quienes quieren gobernar un municipio, ¿no? Y eso lo debemos analizar las mujeres, ¿verdad? Las que queremos llegar hay un reto ahí, ¿no? Muy las que importante. queremos llegar en los municipios hay que tener un trabajo, pues, de toda la vida, ¿no? De todo el tiempo, ¿no? Sí, por lo pronto van a gobernar San Cristóbal de las Casas. La Sí. diferencia es muy fuerte a favor de Fabiola Ricci, como Ocosingo. de Ángel Torres en Tuxtla, como de Yamil Melgar en Tapachula y como Mario Fox en Comitán. O sea, en las principales ciudades de Que, Chiapas por cierto, le no hay, atinamos a los pronósticos que no hay hicimos disputa así, postelectoral, aquí, ¿no? Fíjate que San Cristóbal la opinión estaba Estamos, dividida, fue ¿eh? menos Tuxtla. Sí. Pero, sí. Menos Tuxtla. Pues Ocosingo creo que fue una sorpresa, ¿verdad? Ocosingo se vio en los tribunales, porque en el cómputo de la elección había una diferencia de Mínima. 3.500 votos a favor del Verde sobre la reelección de Morena, pero en el cómputo ya de actas definitivos se redujo a 1,000 votos. Entonces seguramente esa se va a ir a los tribunales y habrá que esperar lo que... Pero además el contador Gil, del que se esperaba mucho, ¿verdad? Quedó fuera, que era el de Morena. ¿Cuántos alcaldes que buscaban su reelección perdieron? Varios. Otra vez, para los que dicen que las elecciones están arregladas porque los controles desde el poder, pues siempre ganaron los presidentes que manejan los programas sociales. Bueno. Y el presupuesto público. La excepción confirma la regla. Mira Mapastepec, mira Ocosocuautla,
mira Chilón. Arriaga, mira que era como Porfirio, una reelección que iba a ir el Arriaga. esposo. Sí, ¿No? de veras. ¿No? Sí, el tema de Arriaga. Y hubieron alcaldes que sí confirmaron Que su por poderío cierto, en sus municipios, ¿no? Hay alcaldes que ya con esta llevan 3 o hasta 4 elecciones, ¿no? O entra, por ejemplo, 3. Manaco. Manaco. 3. Sí, O claro. entra, por ejemplo, una hija o alguien de la familia, como ha pasado en San Fernando con Castillejos, ¿verdad? Que es el problema, y es un cacicazgo en San Fernando, y además es dueño de la ferretería, de la panadería de medio San Fernando, ¿no? Y terminó siendo el foquito rojo la elección, ¿no? Lo que pasó ahí en San Fernando. Sí. Oye, ahora estuvo bueno el desayuno, por eso no habla Alejandro, ya lo vi. Oye, Alejandro, hoy tienes el dato. ¿Cómo quedaron las diputaciones locales de mayoría y la Pues hasta distribución de donde yo las me pluris? quedé que 22 ganó Morena con aliados y 2 solito Morena, ¿no? Son 24, todo, arrasó. Carro completo, igual que en las federales. Y la Ahora, federal es igual. ahora habrá que ver el problema de la... A mí me interesa el tema de la sobrerepresentación, ¿no? Se ha hablado mucho, tanto a nivel federal como local, de la sobrerepresentación, ¿no? Sí. No, Y- a mí la y verdad eso- no te inquieta. es un tema que me interese porque lo único que están haciendo los partidos es ver que les toquen más diputados. No van a cambiar los equilibrios de mayorías. Pero en la Ciudad de México se está viendo, ¿eh? Allá antes de que tomen protesta del carro se están cambiando de partido y el Instituto de Elecciones Sí. se está prestando a eso no. para A ver, resolverlo de Sí, sobremanera. están mandando Que eso de es Morena totalmente al ilegal. Se va a Partido del tribunales, Trabajo. se va a Lo tribunales. de Ciudad de México es un fraude a la ley. Sí. ¿Por qué? Porque el tema de las asignaciones de las plurinominales tiene que ver con el porcentaje de votos que tuvo un partido en la elección. Así es. Ese porcentaje de votos que tuvo en la elección es el mismo porcentaje de diputados que debe tener la Cámara. Si sacaste el 30% de los votos, debes de tener el 30% Sí, la de diputados fórmula en es la la Cámara, proporcionalidad. con los dos principios, mayoría relativa y pluris. La Constitución permite una sobrerepresentación, para mi punto, absurda, que debería desaparecer, pero en su momento el PRI la toleró de 8 puntos. Es decir, yo tuve el 30% de los votos, pero puedo tener hasta el 38% de los diputados. ¿Qué pasa en fenómenos como ocurrió en Ciudad de México? Que Morena lo ganó prácticamente todo en mayoría relativa, pero en votos quedó abajo. Entonces, prácticamente con lo que ya ganó, ya cumplía su tope de 8 puntos de sobrerepresentación. Ya no le iban a asignar más pluris. Y entonces, ¿qué dicen? Ah, no, sí quiero pluris, porque tengo posiciones claves ahí. Entonces, algunos de los que ganaron conmigo, tú vete a este partido y tú vete a otro. ¿Tienen derecho a irse a otros grupos parlamentarios que ya ganaron? Sí, nadie les puede obligar a quedarse en un parlamentario. Claro. Pero eso no debería aplicar para la asignación Claro. de pluris, porque entonces estás burlando la Así es. representación. Claro. Se van a ir a tribunales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ciudad Se de van a ir a México? tribunales. Y ahí ojalá los tribunales van a tener una prueba de fuego, ¿no? Claro. Para ver medir su compromiso con la constitucionalidad, ¿no? Ya veremos en su momento. ¿Qué pasa en Chiapas? Que Morena va a tener muchísimos diputados pluris. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos votos, pero en su convenio de coalición tienen pocos diputados adscritos a Morena, porque unos se asignaron al Verde, otros al PT, otros a RCP, ¿no? ¿Ah? Sí, por ejemplo, María Mandiola está en Chiapas Unido. Sí, claro. ¿No? ¿Que se van a poder cambiar el Congreso? Sí, se van a poder cambiar. Seguramente no va a estar ahí y estará en Morena Va a estar en Morena, cuando claro. inicie la legislatura. Pero ahorita para la asignación de pluris está ahí. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como Morena tiene muchísimos votos, pero pocos diputados, porque en el convenio están por otros partidos, va a arrasar en las pluris. O sea, mi proyección no es nada oficial, hay que esperar que la autoridad haga su trabajo. Mi proyección es que las 16 pluris que se asignan, la mitad van a ser para Morena. Pero mira, da lo mismo lo que tenga la oposición. Tiene muchos años que todos están a las órdenes del Ejecutivo del Perú. Sí, Juan Carlos, en la pasada legislativa sí funcionaron ahí en México. En México, la oposición, sí.
Sí funcionó, o no, es que hicieron un bloque independiente, le frenaron varias reformas constitucionales Es más, lograron hasta aliarse con algunos del Verde sí, y otros, ¿no? Dicen que a nivel nacional, en provincias inclusive metieron acciones de inconstitucionalidad si no lo hubieran revertido. Ya, ahora que Claudia va a tener... Hablan de lo del Estado. Sí, Mira, el tema, tú puedes ser mayoría. El Congreso Tú puedes ser sin mayoría. pena ni El gloria. tema es a qué van a ir. Yo sí tengo esperanza de algunos jóvenes diputados que van a entrar, jovenzones, ¿no? Ya no tan chavos, pero sí veo como 6 o 7 que podrían destacar y marcar una diferencia. Nombres. Bueno, va a entrar muy joven Andrea Negrón por Sí, representación es una proporcional. chavalista. Aunque Sí. no va a tener grupo parlamentario, va a estar Getsemaní. solita. Así es, pero podría Getsemaní. aliarse, ¿no? Va ¿quién más joven? Van como 6 o 7 chavos. No en todos, pero yo sí veo la posibilidad de que ellos marquen una diferencia y ya lo distinto. Sobre todo porque hay muchos problemas que atender en la gente de Chiapas y no todo lo trae el gobernador en la cabeza. Esta chica que era regidora. Ni su equipo de Castillo. gobierno. Marcela Castillo. Marcela que es Castillo. una chica muy inteligente. A mí Está me- Katy Katy Aguiar. Oye, Que además pero el siempre repare se Katy alinea, Aguiar y siempre ahí se estaremos alinea. detrás de ella. ¿Eres escéptico tú? Yo soy escéptico. Se van a alinear. Se van a alinear. No las vas a ver proponiendo a que se hagan cosas. Sí, pero los van a mandar a la gaveta. No, No mira. se trata si se alinean o no, ¿no? Yo creo que el papel honroso y destacable de un legislador va más allá de eso. Pero es que Claro. estamos hablando de eso, de que finalmente terminan haciendo lo que el Poder Ejecutivo decide, pues. Pero te digo qué pasó, que hay oposición. que en esta administración hubo mucho control del poder ejecutivo de las iniciativas de ley, ¿no? A través de la Consejería Jurídica, ¿no? Pero ahí depende de la capacidad de los diputados hasta de negociar con el propio Eduardo Leyes, que Eso no, sí, eso que sí. muchos no lo hacen ni No lo lo hacen. intentan. Oye, con Pablo Salazar, nuestra amiga en paz descanse, Ruth Pensamiento, Ruth, la esposa Gerardo. De Gerardo. Pensamiento, nos decía, pues ella fue diputada, dice que ya estaban en la sesión, tenían la minuta, se la quitaban y les daban otra, ¿no? Que venía de, ya sabes dónde. Sí, la provincia es muy distinta, Pero ahí con Pablo tocó una legislación fuerte del PRI, pues con Ruth estaban el ingeniero Roberto Domínguez. Roberto Sí, pero Domínguez en otras Castellanos, eran Ahora, otras a ver, circunstancias, hay una ¿no? amplísima mayoría de coalición que lo ganó prácticamente todo. ¿No? Van a gobernar Solo ha con habido esa un mayoría. congreso combativo. De donde estuviste tú. Exactamente. A ver, les comparto algunos nombres de las listas pluris con base en una proyección ¿Sí? inicial de quienes pudieran ingresar. En Morena, si llegaran a ingresar 7 u 8, que es la proyección inicial, sería Wendy Arlet Hernández Ichín. ¿Sí la conocen? Yo No. ¿no? Fermín Hidalgo González Ramírez. Tampoco. No sé si hubo tómbola o cómo decirlo. Como le tocó a Memo Santiago, aquello. Luz María Castillo Moreno. Luz María Castillo, creo que sí. Jesús Domínguez Castellanos. Sí, ese sí. El de la costa. Ese sí no Base suena. pluri. El hermano Roberto. Sara Munira José Flores. José Ángel del Valle Molina, Pepe del Valle. Sí, delegado Pepe de Valle. Relaciones Entra, Exteriores. yo creo cuota de Ebrar, ¿no? Sí, por supuesto. Entra ahí. Amelia Guadalupe Álvarez Gordillo. No. Esos son las 7 primeros de Moreno, que creo que ¿Qué van a entrar pasa? seguros. O sea, Del los- Verde, Valeria Santiago Barrientos Pasa. y Jorge Luis Llave Navarca. Fácil. Y creo que pudieran meter un tercero, que es una mujer. Entonces, Rubén Suárez del PRI y Ana Karen Ruiz Coutinho. Que va a entrar Ana Karen. Dos Si del solo PRI. es una, va a entrar Ana Karen. Todos los dirigentes partidistas. Y ¿no? el PAN no El tiene. PT. El PAN no tiene. Ahí voy. diputado. PT, María Reyes Diego y Abundio Peregrino. Para variar. Abundio. Para variar. El PAN, Saludos a mi amigo el Abundio. PAN, una diputada pluri, Giovanni Ibarra Gallardo. Que fue Giovanni regidora con Marcela Fernando Ibarra Castellanos. Gallardo.
RCP, Silvia Esther Sí, yo sí Argüello la García. conozco, Giovanni. Silvia Esther. Silvia Esther Argüello García. ¿Significa? Y Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón Sí. Sánchez. Pero una proyección preliminar, ellos serían los que entrarían vía... Pero, por ejemplo, antes de los mismos que se registraban en la planilla podían ser pluris. Creo que ahora ya no, ¿verdad? en municipios. En el municipio Le creo dimos que ahora lectura al también. Congreso Creo que en los local. municipios ya no, ¿verdad? No. Ahora tienen que tener su Registran lista de aparte pluris, su- ¿verdad? Exacto. Y los presidentes municipales que pidieron licencia para participar en la contienda ya no pueden volver a la No, de alcaldía. acuerdo a la última ley, Y no ahí regresan. están algunos que quieren volver. Descartado, Descartado. Totalmente descartado. Más los que perdieron su reelección, ¿no? Todo el que ¿Ah? no, pues. Este, Muy bien. Los partidos que obtuvieron 0 alcaldías, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, ya más o menos sí, comentaba. hablaban del caso del PES, ¿no? Que no ganó ninguna PES. alcaldía, nos decía Alex. Pero además creo que... El PAN tampoco ganó ninguna El presidencia PAN municipal. ninguna, PRD ninguna, El PR ninguna, el PES PES ninguna, 5. Fuerza por México ninguna, Popular Chapaneco ninguna. Y para variar, Paco, Movimiento le dio Ciudadano vida otra ganó vez al Reforma. PAN con sus votos en contra. Reforma. No hubieran tenido a Paco, se van a la lona. El PAN. Pues sí, en honor a justicia, el PAN ya le debería entregar la dirigencia. Le es muy útil, ok, le es muy Él está útil. del sí, registro. sí. mira. A Palomeque le es muy útil Paco cada 3 años. Para mantener su 3%. Es que no tienen más votos en el resto del estado. Oye, Es con Paco director, entonces sí puedo impugnar la comida que me ganó. El doctor Ya A Alonso. los tribunales. ya causó estado. A los tribunales. Bueno, pues de veras, amigas, amigos, muchas gracias por seguirnos en el desayuno en el ruedo. Decíamos al principio que iniciamos el 2 de octubre y yo estoy muy agradecido, de veras, Queta Borelo, tu participación ha sido muy importante, muy valiosa. Alejandro Noguel, periodista, columnista, profesional, objetivo, muy serio, así lo reconocemos todos. Juan Carlos Calimayor, pues, ¿Qué puedo analista, decir? analista. Bueno, y eso sí hay que pagar, hay que pagar. Hay Quiero compartirles, perdón, que 15 millones de votos que refrendan. a cumplir. Muy bien. Y a quienes no están, quiero decirles, era imposible, pensé en hacer el desayuno con todos los que participamos en este esfuerzo periodístico de estar atentos, tener la información, el análisis. Por ejemplo, nuestra queridísima amiga Claudia Trujillo, lo pensé con mis hijas, convocarnos a todos, pero era materialmente imposible. Pero ese desayuno lo va a pagar Juan Carlos. Lo va a pagar En Juan otro Carlos. lado. Iba a ser al mismo tiempo, Todavía vamos a terminar a tiene las 2 de la tarde, ¿no? Todavía hay chance. Lisbeth Cuello, Marvin. que creo que vino alguna vez Una también. organización, Marvin Arriaga, mi querido hermano Pepe Altúzar, Sí. el maestro Gilberto Gilberto Zavala, Zavala, también estuvo. Jacel, con que vino nosotros. alguna vez. Susana. La doctora Jacel, Susana. Solís, Pati Lisette Espinosa, Cuello, creo que vino también. Lisette Cuello. Lisette, sí, era lo que le comentaba a muchos Lisette. amigos que estuvieron. Y finalmente quiero decirles, amigas, amigos, doctor Osvaldo, muy reconocido, quiero decirles que fue en un desayuno que tuvimos, no sé, tal vez como en En verano del sí, año pasado. ¿no? y sí, algo debemos hacer. Ahí surge la idea. Muy agradecido, querido doctor Osvaldo Chacón Rojas, ha sido una aportación pues valiosa, muy valiosa, porque además es el análisis político, el fundamento legal, político, electoral, y de veras, mis hijas y yo, Jasia, Nilce, tu querido hermano, no me digas. te agradecemos, valoramos mucho este trabajo periodístico, analítico. Yo creo que es muy valioso que gentes como el doctor sigan contribuyendo con sus aportaciones, su experiencia, su formación académica, porque ilustra mucho, combinas conocimiento con experiencia. Sí. Y luego, porque luego hay muchos que aprenden y desaparecen. Yo Y no comparten, aplaudo ¿no? que el doctor Comparten, no, esté escribiendo, esté participando, porque esa experiencia compartida
es de mucha utilidad. Claro, yo agregaría a todo lo que han dicho que efectivamente hay muchos funcionarios públicos, estén donde estén, ¿verdad? Les da temor, les da miedo hablar Participar, entre los medios, participar. No fue el caso del doctor Osvaldo. Cuando uno lo molesta en otros programas también va y aporta sus conocimientos, ¿no? Eso es muy, muy valioso y creo que es muy útil para la sociedad, ¿no? Y ya debemos romper con aquellos atavismos, aquellos temores que había de que es que yo ya me retiré, yo ya no puedo salir, yo ya no... ¿Cómo que no? La libertad de expresión, ¿dónde queda, no? Gracias, doctor. Javier Guizar también estuvo con Javier nosotros. Javier, No, sí, ahorita está terminando de recuperarse. De volverse al agradecimiento, porque de verdad lo siento. Muchas gracias, querido director. Hermano. La oportunidad de estar con muchos amigos y amigas en este programa, lo he disfrutado mucho. Han sido 8 meses que se pasaron muy rápidos y te felicito porque la verdad creo que fue una iniciativa pertinente y necesaria, ¿no? Al final, pues este es un programa que tenía como propósito, pues, darle elementos al Círculo Rojo, ¿no? Que es el que nos seguía para ir acompañando cada etapa de este proceso político electoral. Arrancamos justamente en vísperas del proceso para definir la candidatura a la gobernatura del Estado, y bueno, ya será la audiencia quien en algún momento lo juzgará, pero por lo pronto mi gratitud eterna por la invitación. A ti, hermano querido. Y a Josimar, que siempre nos, pues, de verdad, qué buenos desayunos. Nos vamos con un abrazo y un aplauso a Che. No, por supuesto, y a todos. Y gracias a nuestros seguidores, a nuestros seguidores de Ultimátum. El propósito fue mantenerlos informados, pero además con un sentido analítico de profesionales, amigos queridos, que aprecio mucho y valoro mucho toda esa gran aportación a Ultimátum en este desayuno en el Ruedo. Muchas gracias, gracias. Nos vemos pronto.